Todavía pienso en esa noche, no sé por qué, y después de todos estos años sigue volviendo a mi mente. El recuerdo se queda como una astilla que no puedes sacar, enterrado profundamente. 5 años. Trabajé en despacho 5 largos y duros años de voces en mis oídos, y el borroso caos de la ansiedad, los bordes apagados del pánico. La mayoría de las llamadas eran bastante rutinarias, borrachos fuera de control, vecinos discutiendo, el ruido usual que compone la vida suburbana. Pero esa llamada fue diferente. No me di cuenta de lo diferente que sería hasta que estuve a mitad de ella, escuchando cómo la desesperación se abría paso a través de mi auricular. Comenzó como cualquier otra, estática al principio, luego algunas palabras ininteligibles, demasiado débiles para entenderlas. Recuerdo inclinarme hacia adelante, ajustar el volumen, pensando que tal vez el teléfono de alguien se había cortado en mitad de la llamada. Pero escuché movimiento, pasos, un ruido de algo arrastrándose y luego otra cosa. Una respiración, tal vez. Abrí la boca para hablar, pero la voz al otro lado me ganó de mano. Por favor, mis hijos. Las palabras llegaron en fragmentos como si hubieran sido destrozadas. La voz era masculina, tensa y jadeante, pero eso no fue lo que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. Fue el miedo. Fuera quien fuera, no estaba solo asustado, estaba suplicando. Me acerqué al micrófono más despierto de lo que había estado en toda la noche. Este es el 911. ¿Cuál es su emergencia? Dije, manteniendo un tono nivelado, controlado. ¿Puede repetir eso? No pude entender todo. Una pausa, luego más ruido, pasos y un leve murmullo en el fondo. El hombre volvió, su voz temblando. Apenas un susurro. Por favor, no los lastimen. No hagan daño a mis hijos. Mi corazón se detuvo un instante. Había algo crudo en la forma en que lo dijo. Las palabras salían en ráfagas entrecortadas, como si se estuviera ahogando con ellas. Ahora escuchaba más gritos de fondo, más fuertes, más agresivos. Una segunda voz enojada, dando órdenes. Quien estaba con él estaba al mando y no estaba jugando. Intenté hablar, pero la línea se quedó en silencio. No había respuesta, solo un silencio pesado y asfixiante. Por un segundo pensé que la llamada se había caído, pero luego los gritos volvieron claros esta vez. Podía escuchar 2 voces distintas. Una era del hombre, la otra era un frío y áspero gruñido. «Cállate, cállate». El resto de la amenaza se perdió en una ráfaga de estática. Me recosté en la silla, la adrenalina corriendo por mis venas mientras trataba de triangular la ubicación. Mi pantalla parpadeaba, cargando lentamente, demasiado lentamente. «Señor, necesito que permanezca en la línea», dije sin saber siquiera si alguien podía escucharme. «La ayuda está en camino», pero incluso mientras lo decía no estaba seguro de a dónde los estaba enviando aún. Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teclado, deseando que el sistema me diera algo, cualquier cosa, y finalmente la dirección apareció, un vecindario al borde de la ciudad, un lugar que ni siquiera había oído nombrar. Activé el micrófono de despacho. «Este es despacho para la unidad 324 y 532. Tenemos una situación en desarrollo cerca de la dirección 48 de Maplewood Drive. Posible invasión de hogar, al menos 2 sospechosos, niños involucrados. Procedan con precaución». La línea crepitó mientras los oficiales reconocían la llamada, hablando de vuelta en una serie de códigos. Ya sentía el peso de la situación cayendo sobre mí. Volví a la llamada original. Ahora el hombre al otro lado estaba llorando, murmurando palabras entrecortadas entre respiraciones profundas y temblorosas. Estaba suplicando por la vida de sus hijos mientras alguien revolvía entre todas sus pertenencias. Podía oír todo lo que ocurría dentro de esa casa, el hombre luchando por aire, el arrastre de pies cuando alguien se acercaba a él, un golpe fuerte, como un puño chocando contra carne. Mi mente corría, pintando una escena que no quería imaginar. «Me van a matar», susurró, «por favor». Su voz se quebró y se convirtió en otro sollozo. Tragué saliva, pero me quedé sin opciones. Quería alcanzar el teléfono y sacarlo a él y a sus hijos de allí, pero lo único que podía hacer era sentarme y escuchar. Los oficiales estaban acercándose ahora, los escuchaba en la radio, pero me mantuve en la línea con el hombre. No estaba dispuesto a dejarlo solo en la pesadilla que estaba viviendo. Tal vez ni siquiera sabía que yo estaba allí, pero quería darle cualquier pizca de esperanza que pudiera.
De repente, se oyó un ruido fuerte al otro lado de la línea. Más gritos, esta vez acompañados por el sonido lejano de algo rompiéndose. ¿Vidrio? Apreté el auricular contra mi oído, esforzándome por captar cualquier palabra. La voz que siguió no era la del hombre, sino la de uno de los sospechosos, llena de veneno. ¿Dónde está la caja fuerte, pedazo de mierda? Otro golpe, el hombre gritó, pero fue silenciado rápidamente, como si alguien le tapara la boca. Podía sentir la bilis subiéndome a la garganta mientras me esforzaba por mantener la calma y obligarme a seguir escuchando. Están preguntando por una caja fuerte, informé a uno de los oficiales a través de la radio. Estén preparados para cualquier cosa, posiblemente armados. Luego vino un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de niños llorando, sollozos agudos y aterrorizados que cortaban todo lo demás. La voz del hombre volvió, desesperada y suplicante. Llévense el dinero, tomen lo que quieran, solo por favor, dejen a mis hijos fuera de esto. La línea volvió a quedarse en silencio, pero esta vez podía oír los pasos más tenues. No sabía hacia dónde se dirigían, ni si el hombre había sido noqueado o si algo peor había pasado. Tenía miedo de preguntar, de hablar. Mi mente se proyectó a mi propia familia, mi pequeña sobrina con los ojos abiertos cuando algo la asustaba en la oscuridad. ¿Y si fuera ella? ¿Y si fuera su padre el que estuviera suplicando por su vida? Las llantas chirriaron cuando tomé la esquina. La mano de mi compañero agarró el tablero, sus ojos recorriendo las casas que teníamos enfrente. No teníamos ni idea de qué esperar. Nos acercábamos. Despacho nos había dado la ubicación aproximada, pero aún no sabía en qué nos estábamos metiendo. Las invasiones de hogar pueden ponerse feas rápidamente, y esta parecía ir cuesta abajo demasiado rápido. 48 de Maplewood, murmuré, mis ojos recorriendo los números de las casas a medida que pasábamos. Mi estómago estaba hecho un nudo, listo para romperse. El vecindario parecía tranquilo a simple vista, el tipo de lugar donde se supone que nunca pasa nada malo. Pero cuando nos acercamos, vi una multitud, un grupo de personas apiñadas en la acera, sus caras tensas en la penumbra. Allí, dijo mi compañero señalando una casa al final de la cuadra. La puerta principal estaba entreabierta y veía sombras moviéndose adentro. El aire alrededor de ese lugar simplemente se sentía mal, pesado, denso, como si estuviera sofocando todo a su paso. Es raro cuando llegas a algo que está mal porque todo es una señal de advertencia. Es difícil de explicar, pero mis compañeros primeros respondedores sabrán exactamente de lo que hablo. Las cosas simplemente se sienten mal. Agarré la radio. Despacho, estamos en la escena en 48 de Maplewood. Parece que la invasión está en progreso. Múltiples sospechosos, posiblemente armados. La multitud se hizo a un lado mientras salíamos de la patrulla, sus ojos llenos de miedo y expectativa. Alguien en la parte trasera gritó algo sobre los niños. Dijo que había visto a 2 niños adentro, que el padre estaba tratando de protegerlos. Esto pasó de crisis a una situación extrema en cuestión de segundos. No había margen para hacer nada que no fuera mantener la calma. ¿Están armados?, preguntó mi compañero por costumbre. Definitivamente están armados, dijo alguien de la multitud. ¿Cómo lo sabes? Esos idiotas siempre andan mostrando un arma, se metieron con Ernie anoche y ahora están aquí robándolo, explicó el tipo. ¿Ernie es el dueño de la casa?, pregunté. Sí, señor. Gracias por la información, retrocedan y quédense aquí afuera, les aseguré. Vamos, dije, desenfundando mi arma y dirigiéndome de regreso hacia la casa. Mi compañero me seguía de cerca con su propia arma en mano. Mientras nos acercábamos podía oír sonidos amortiguados de lucha, voces elevadas, algo cayendo al suelo. Nos movimos rápidamente despejando las habitaciones a medida que entrábamos en ellas. La casa era un desastre. Los muebles volcados, vidrios rotos esparcidos por el suelo. Pero el ruido venía del pasillo, y eso fue lo que captó mi atención. Podía escucharlos ahora. 2 voces, una tranquila, la otra aterrorizada. ¿Dónde está esa maldita caja fuerte? Otro estruendo, luego el sonido de pasos, alguien corriendo. Giré la esquina justo a tiempo para ver a 2 niños escapando por una ventana al final del pasillo. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que los niños se salieran de mi vista. Mi primer instinto fue seguirlos, asegurarme de que estuvieran a salvo, pero no podía, no con los sospechosos aún dentro. Mi compañero señaló hacia el dormitorio al final del pasillo. Ahí están con el padre.
Las voces eran mucho más claras ahora, y oía a uno de los sospechosos amenazando al padre, una vez más preguntando sobre la caja fuerte. Cada músculo en mi cuerpo estaba tenso. No sabía cuánto más podría durar esto antes de que la situación estallara en violencia. Activé mi micrófono. Despacho. Los niños escaparon por la ventana. Estamos acercándonos a los sospechosos. Prepárense para un equipo médico. Sentía la adrenalina corriendo por mis venas, la tensión acumulándose cada vez más mientras hacía una señal a mi compañero para que me siguiera. Nos abrimos paso por el pasillo con cuidado, armas en alto. La puerta de la habitación estaba parcialmente abierta y podía oír la respiración esforzada del padre, el sonido de algo pesado rascando el suelo. «Solo dinos dónde está y esto se acaba fácil», dijo la voz fría y calculadora de uno de los intrusos. Mi pulso retumbaba en mis oídos ahora. Todo se ralentizó mientras nos posicionábamos, mi mente corriendo con los escenarios posibles, el peor de ellos apareciendo inmediatamente ante mis ojos. ¿Le dispararían al padre antes de que llegáramos? ¿Había más de un arma? No iba a jugar con la vida de alguien, pero el tiempo corría y sabía que no podíamos esperar más. Con una señal a mi compañero pateé la puerta. La escena se desarrolló en un borrón. 2 hombres con pasamontañas, uno parado sobre el padre, el otro saqueando el armario. El padre estaba en el suelo, con sangre corriéndole por un lado de la cara, sus ojos muy abiertos de terror mientras irrumpíamos. Por un segundo, nadie se movió. «Policía, al suelo, todos al suelo, armas abajo, manos en la cabeza». «Maldita sea, haz lo que te pido o te mato», grité en un impulso lleno de rabia. La situación se tensó cuando alguien apunta un arma hacia ti, y en una situación como esta mis instrucciones se volvieron un poco más enérgicas. Pareció pasar una eternidad, pero en ese segundo todos se congelaron. El sospechoso más cercano al padre se echó hacia atrás, sorprendido, pero en lugar de bajar su arma la levantó una pistola. No pensé, actué. El sonido de los disparos estalló, mi dedo apretando el gatillo antes de que pudiera siquiera tomar otro respiro. Ese idiota también disparó, y como dicen todos en la sala, la palabra oficial es que él disparó primero, pero no hacia mí. Le disparó a la víctima en el pecho. En ese punto, disparé. La adrenalina parece haber borrado mi memoria. No recuerdo que él disparara, pero de cualquier manera ambos objetivos fueron alcanzados y de repente, había sangre por todas partes. El sospechoso cayó al suelo agarrándose el pecho. Su cuerpo cayó al suelo. Su compañero, aturdido momentáneamente, corrió hacia la ventana lanzándose de cabeza a través del vidrio. Escuché el crujido, vi las esquirlas de vidrio volar en el aire, pero cuando llegué a la ventana, el segundo sospechoso había desaparecido en la noche. Despacho, disparos realizados, sospechoso abatido, otro huyendo a pie. Informé por radio. La víctima también recibió un disparo. Necesitamos asistencia médica ya. Me giré hacia el padre que intentaba incorporarse. Sus manos temblaban y su respiración era agitada, pero sus ojos estaban clavados en los míos, llenos de incredulidad por todo lo que había pasado. Guardé mi arma y me arrodillé junto a él, la descarga de adrenalina comenzando a desvanecerse en otra cosa, alivio tal vez o agotamiento. De cualquier manera esperaba que él pudiera sobrevivir. «No te muevas, la ambulancia viene en camino», le dije, aunque podía ver que estaba en shock total. «¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?», preguntó. «Los ayudé a salir, están a salvo», le dije intentando calmarlo, aunque no estaba del todo seguro de a dónde se habían ido. «Los encontraremos, ¿estás bien ahora?». Él se dejó caer hacia atrás, su cabeza cayó sin fuerzas. Gracias a Dios. Apenas podía respirar, mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho, que pensé que explotaría por todo el teclado. Escuché la voz del oficial crepitando a través de la radio, diciendo, «disparos realizados», y mi mente comenzó a girar. Me sentía impotente, atado a esta silla a kilómetros de la escena, sin poder hacer nada más que escuchar. La voz del hombre que llamó se había ido ahora. Tal vez estaba herido, tal vez peor. Apreté los puños tratando de mantener la calma. Este trabajo definitivamente tiene sus momentos, pero esto era una pesadilla desarrollándose en tiempo real. El padre, quien sospecho que fue el que me llamó, fue baleado primero porque no podía ayudar a los sospechosos con la caja fuerte. Pude escuchar todo a través de la línea. Era como estar un paso adelante de los oficiales allí. Podía escuchar a los oficiales moviéndose por la casa,
sus radios zumbando con actualizaciones frenéticas. Un sospechoso estaba abatido, otro huyendo. Tragué saliva, imaginando el caos que se desarrollaba en el otro extremo. El padre sangrando y aterrorizado. Los niños allá afuera en la oscuridad, en algún lugar, perdidos o escondidos, muertos de miedo. Y yo estaba aquí, escuchando, esperando que lo peor no hubiera sucedido ya. Unidad 324, dije. ¿Los niños están localizados? Una pausa, estática. La voz del oficial regresó, tosca pero firme. No hay señales de ellos todavía. Saltaron por una ventana antes de que entráramos. Vamos a buscar en el patio. Cerré los ojos por un segundo, obligando a bajar el pánico que estaba creciendo en mi garganta. Esto tenía que terminar bien, tenía que ser así. Pasaron otros minutos, y cada uno se alargaba como una eternidad. Y finalmente otra voz llegó a través de la radio, una segunda unidad llegando a la escena. Encontramos a los niños, dijo el oficial. Ambos están a salvo, asustados, pero sin heridas. El alivio me envolvió como una ola. Casi sentí que el peso se levantaba de mi pecho. Mis hombros se relajaron un poco. Mi cuerpo se desplomó hacia atrás en la silla, y por primera vez en lo que parecían horas, exhalé. Están a salvo, murmuré para mí mismo sin poder creerlo. Están a salvo. El padre no sobrevivió. Murió antes de que los paramédicos pudieran trabajar en él. Me quedé atónito. Aquel hombre, el mismo que me llamó al principio, fue ejecutado. Las balas que escuché fueron su ejecución. Sentí náuseas por sus hijos, pero al menos ellos estaban vivos, y eso ya era una victoria. El padre había muerto, pero los niños estaban ilesos y uno de los sospechosos estaba abatido. Debería haberme sentido bien, aliviado de que no hubiera sido peor, pero lo único que podía sentir era el terror persistente. La forma en que la voz del hombre había temblado cuando suplicó por la vida de sus hijos, los gritos de los niños en el fondo, y el sonido de ese disparo resonando en mi auricular. Sabía que nunca podría olvidarlo. Iría a casa esa noche. Me acostaría en la cama y escucharía ese sonido una y otra vez, noche tras noche. Esa es la cuestión con este trabajo. No puedes simplemente apagarlo. Esas voces se quedan contigo, el miedo se queda contigo, sin importar cuántas llamadas tomes, sin importar a cuántas personas ayudes, siempre habrá una que no puedes olvidar. Y esta fue la mía. Hay algo en trabajar en el turno nocturno como despachador que simplemente se queda contigo. Llevo años en este trabajo, y puedo decirte que no es para los débiles de corazón. No es el crimen o los accidentes lo que realmente te afecta. No realmente. Al menos para mí es el silencio. Los largos tramos de quietud donde solo estás sentado solo esperando que el teléfono suene, sabiendo que cuando lo haga traerá caos. Y no sabes qué tipo de caos será, pero aprendes a esperarlo. He escuchado de todo. Choques causados por conductores ebrios, peleas de bar que terminan en la calle, ese tipo de cosas que la gente prefiere pensar que no pasan en pueblos pequeños como el nuestro. Pero definitivamente suceden. Y lo que lo hace peor en una ciudad de este tamaño es que casi siempre conozco a la persona al otro lado de la línea. Una exprofesora mía, tal vez, llamando porque su esposo no deja de gritarle, o un viejo compañero de clase detenido por conducta desordenada en el pub local. Siempre hay un rostro detrás de la voz, y eso es lo que lo hace difícil a veces. Pero creo que la parte más difícil no son las llamadas fuertes y frenéticas, sino las calmadas. Las llamadas en las que sabes que algo terrible está sucediendo, pero la persona al otro lado aún no se ha dado cuenta, o peor aún, lo sabe y simplemente no le importa. Y esa es la parte que se queda conmigo, la apatía. Porque a veces las peores llamadas son aquellas donde al principio nada parece estar mal, donde no hay urgencia ni pánico, solo una indiferencia tranquila e insensible. Recuerdo la peor llamada que recibí como si hubiera sucedido ayer. Era una noche de jueves, nada fuera de lo común, solo un turno regular. Estaba trabajando solo, el otro despachador estaba en su descanso para comer, y el policía de guardia en la noche estaba ocupado revisando las celdas de detención. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Usualmente a esa hora las cosas se tranquilizan. Los bares están cerrados, la mayoría de los borrachos ya están dormidos o encerrados por la noche, así que cuando vi el número en mi pantalla no me alarmó al principio.
Era el número de una pareja de ancianos. Conocía la dirección, un barrio bastante agradable, del tipo de lugar donde nunca pasa nada. Respondí en el primer timbrazo, listo para manejar lo que fuera que viniera después. 911, ¿cuál es su emergencia? Hubo silencio al otro lado, no estática, solo un vacío. Miré la pantalla confirmando el número una vez más. Sentí un ligero escalofrío de inquietud. Llamadas como esta, donde alguien marca y no dice nada, ocurren más seguido de lo que uno piensa. La mayoría de las veces no es nada, ya sabes, una llamada accidental o alguien jugando. Pero a las 2:30 de la mañana me resultó raro. Hola, dije de nuevo. Este es el 911. ¿Necesita asistencia? Hubo otra pausa y luego una voz tan suave que casi la pierdo. No estoy segura de si debería estar llamando al 911 o no. La voz era inconfundiblemente de una persona mayor, una mujer que hablaba con la lentitud que llega con la edad. No había urgencia, ni miedo, solo una especie de distracción. Bueno, dije, eso depende de la naturaleza de su llamada. ¿Qué está sucediendo? Hubo otro largo silencio y finalmente habló de nuevo. Creo que la casa de mi vecino se está incendiando. Me enderecé en mi silla, los dedos ya sobre las teclas para introducir la dirección y llamar al departamento de bomberos. ¿Cree que está en llamas?, pregunté. Señora, ¿puede aclarar eso? ¿Ve alguna llama? No, dijo lentamente. No veo ninguna llama, pero huelo humo, y es un olor fuerte. Lo he estado oliendo por un rato. ¿Desde dónde está llamando? Desde mi casa, respondió, cruzando la calle de ellos. Tienen una linda casa con persianas azules. ¿Usted sabe cuál es? La conocía. Busqué la calle en mi pantalla mientras hablábamos. Allí vivía una familia, 2 niños, si recuerdo bien, y los padres tenían una edad cercana a la mía. Sentí un ligero alivio. Probablemente no era nada. Alguien dejó la estufa encendida o tal vez estaban quemando leña tarde en la noche. Aún así, no podía ignorar una llamada así. ¿Ha intentado tocar a su puerta para avisarles que huele a humo? Hubo otra pausa larga antes de que ella me respondiera, su voz permaneciendo inquietantemente calmada. No, dijo, no lo he hecho. Fruncí el ceño, mis dedos golpeando suavemente contra el teclado. Debería ir y tocarles la puerta, señora. Es tarde, pero si hay un incendio necesita advertirles. No creo que sea necesario, dijo ella, y había algo inquietante en la forma en que lo dijo, como si estuviera molesta por mi sugerencia. La policía puede encargarse de eso. Mi corazón se hundió un poco. No quería sacar conclusiones, pero había algo en su tono que simplemente no me sentaba bien. Señora, es su deber como vecina, no como ser humano, intentar advertirle si su casa de verdad está en llamas. Otra larga pausa. Podía escuchar el suave crujido de la tela al otro lado, como si se estuviera moviendo en su asiento. Finalmente, habló de nuevo. Está bien, dijo casi con un suspiro. Voy a mirar por la ventana. Esperé mientras ella se movía, sus pasos débiles pero distintivos. Me la imaginaba ahora moviéndose lentamente por su casa, corriendo las cortinas para asomarse a la noche. Ah, dijo de repente, su voz iluminándose. Allí está, sí, ahora lo veo. Las llamas vienen de la ventana de la sala. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Lo dijo tan casualmente como si estuviera comentando el clima. Voy a llamar al departamento de bomberos de inmediato, dije con la voz más tensa de lo que pretendía. Mientras tanto necesita llamar a sus vecinos. No voy a hacer eso, me interrumpió, su tono casi tornándose satisfecho. Es tarde, probablemente estén dormidos. Precisamente, respondí dejando que la frustración se filtrara en mi voz. Por eso debe despertarlos. Hay niños en esa casa. Escuché un suave murmullo al otro lado como si lo estuviera considerando, y luego respondió. No quiero molestarlos, no es mi responsabilidad. Me quedé mirando la pantalla incrédulo, mi mano ahora agarrando el teléfono con más fuerza. Señora, si no les advierte, podrían morir. ¿Entiende eso? Más silencio y luego en voz baja dijo, lo entiendo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío. No podía quitarme de encima la sensación de que esta mujer, esta vecina, no estaba completamente en sus cabales. Tal vez era senil, tal vez tenía demencia. De cualquier manera, estaba desconectada de la realidad de una forma que me parecía espeluznante. Envié la llamada al departamento de bomberos dictando la dirección y los detalles lo más rápido que pude.
No podía sacarme de la cabeza el tono tan calmado de esta mujer. Cuando volví a la línea, ella seguía allí, mirando el fuego. El incendio está creciendo, dijo casi alegremente. Se está expandiendo bastante. ¿Ha llamado ya a sus vecinos? Pregunté con la voz apretada. No, respondió. Ya le dije, no es mi trabajo. Estaba a punto de discutir de nuevo cuando escuché las sirenas a lo lejos. Sentí alivio. El departamento de bomberos estaría allí pronto y con suerte, lograrían sacar a la familia a tiempo. Permanecí en la línea con la mujer, escuchando mientras describía cómo las llamas subían cada vez más, el fuego lamiendo el techo de la casa. Es realmente algo, murmuró casi como si estuviera observando una fogata. Los camiones llegaron a la escena unos momentos después, y podía oír los gritos de los bomberos a través de su línea mientras corrían a contener el incendio. Cerré los ojos rezando para que lograran sacar a los niños a tiempo. Los minutos pasaron como si fueran horas. Finalmente, la voz del jefe de bomberos crujió a través de una de las radios. Despacho, aquí la unidad 1. Tenemos un incendio en la estructura de esta dirección. 3 víctimas encontradas dentro sin sobrevivientes. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Está seguro?, pregunté. Sí, respondió el jefe con voz sombría. 2 niños y un adolescente. Parece que murieron por inhalación de humo antes de que el fuego llegara a ellos. La causa del incendio parece ser una brasa caída de la chimenea. Sentí una oleada de náuseas. Los padres habían salido esa noche, dejando al hijo adolescente a cargo. Él y sus 2 hermanas menores estaban dormidos cuando comenzó el fuego. Nunca tuvieron una oportunidad. Volví a la línea con la mujer. Señora, dije con la voz hueca, los bomberos encontraron a los niños. No lo lograron. Hubo una larga pausa otra vez. Luego en un tono casi inaudible respondió. Le dije que no era mi responsabilidad. Y con eso colgó. Esta llamada se quedó conmigo durante meses, durante un año realmente luché por aceptar alguna parte de ella. Pero a medida que pasó el tiempo y atravesé el proceso de duelo, encontré que comenzaba a dejar ir partes de ello. Por supuesto, llegaron otras llamadas difíciles. El límite emocional de una persona es solo hasta cierto punto. No hay espacio para tanto horror y sufrimiento, así que empaquetamos lo que podemos y dejamos que el resto nos atraviese. Es la única forma en que logro mantener la cordura haciendo un trabajo como este, y con una cantidad tremenda de whisky. He sido despachador para una empresa de asistencia en carretera a nivel nacional durante unos 5 años. Ahora, uno pensaría que un trabajo como ese no podría afectarte la cabeza, pero lo hace. Los sonidos de la angustia comienzan a quedarse contigo después de un tiempo. Las personas te llaman cuando han perdido sus llaves o cuando su coche se ha averiado en medio de la nada. Tienes que calmarlos, hacerles sentir que todo va a estar bien. Pero hay algunas llamadas, aquellas que no puedes olvidar, donde el terror se filtra a través de la línea y la impotencia se asienta en tus huesos. Cuando comencé pensaba, es solo sobre autos, que es lo peor que podría pasar. Pero no se trata solo de los autos. A veces el peligro no viene de su vehículo sino de las personas que los encuentran allí, solos. Mi equipo me contó toda la historia de terror. Un tipo llamó desde la frontera de California y Arizona, y mientras estaba en la línea un camión lo partió por la mitad. Y escucha esto, aún seguía en la línea. Otra historia fue sobre una mujer en Compton que necesitaba a alguien que viniera a cambiar su llanta. Alguien se le acercó en un auto con una escopeta y le disparó a su sobrino justo frente a ella. Fue un ajuste de cuentas de pandillas. Un despachador una vez envió a un conductor a una escena para recuperar un vehículo y no encontró nada más que un sedán quemado con un cadáver en el asiento del conductor. La persona había llamado para reportar su propio crimen. Es un mundo loco allá afuera, en las carreteras de Estados Unidos. Terence era uno de nuestros conductores habituales en Detroit. Era un tipo grande, con cuerpo de jugador de fútbol americano, pero con la calma y seguridad de alguien que ya lo ha visto todo y que no se asusta fácilmente. Trabajamos juntos durante años, aunque siempre de forma remota. Los despachadores no conocen cara a cara a los conductores muy a menudo si es que llegan a hacerlo, pero con el tiempo aprendes a conocer sus voces, sus patrones y sus estados de ánimo. Fernando era hablador.
siempre con una broma o una historia sobre algún extraño incidente en carretera que había tenido ese día. Tenía esa manera de hacer que las cosas sonaran más ligeras, menos serias, incluso cuando lo eran. Fernando también estaba divorciado, así que siempre hablaba de mujeres. El mundo necesitaba más mujeres. La gente no apreciaba a las mujeres lo suficiente. Era tan fácil hablar con él. No puedo mentir. Ese tipo era divertido, agradable y siempre tenía algo ingenioso bajo la manga. Era fácilmente una de mis personas favoritas con las que hablar día a día. Me acostumbré a escuchar su voz, sabiendo que sin importar lo extraña o complicada que fuera una situación, Fernando podía manejarla. Una vez lo envié accidentalmente a una fiesta donde un tipo borracho necesitaba que remolcaran su coche, pero estaba tan ebrio que no podía girar la llave en el encendido. Cuando Fernando le hizo ver esto, el tipo quiso pelear con él en el acto, listo para golpear. Otra vez lo envié a una ubicación que estaba en medio de un robo a un banco. Aún así, consiguió el coche. Por eso, cuando llamó a despacho esa tarde, pude notar que algo andaba mal incluso antes de que dijera algo. Era alrededor de media tarde. Estaba manejando las llamadas habituales, enviando conductores para ayudar a personas con llantas pinchadas o baterías agotadas. Hasta ahora, había sido un turno bastante rutinario, nada fuera de lo ordinario. Estaba terminando una llamada cuando apareció el número de Fernando en mi pantalla. Contesté el teléfono, esperando una de sus historias habituales, pero había algo en la forma en que dijo: «Oye, hombre», que hizo que se me erizara el vello en la nuca. «Tengo algo raro hoy», dijo, su voz un poco más tensa de lo usual. Escuché el rugido del motor de su camioneta en el fondo, el zumbido familiar que escuchaba cada vez que hablábamos mientras él estaba en la carretera. Pero debajo de eso había algo más, una energía nerviosa que no estaba acostumbrado a escuchar en él. Tengo algunos conductores y no voy a endulzarlo. Son unos quejicas que no pueden hacer nada bien, si entiendes a lo que me refiero. Fernando no era para nada así. Era uno de los buenos. ¿Qué pasa?, pregunté reclinándome en mi silla. Era notoriamente gordo cuando trabajaba al teléfono, así que reclinarme era un riesgo cada vez. Comenzó a contarme sobre un tipo al que había remolcado más temprano ese día. Era una de esas situaciones donde sabes que algo está mal desde el principio, dijo. El tipo estaba enojado desde el momento en que llegué, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Seguía quejándose de que el remolque le iba a costar demasiado, de que antes lo habían estafado. Le dije el precio y que si no quería el servicio me iría sin problema. Entonces comenzó a hacer amenazas. Sentí un escalofrío de inquietud, pero intenté tomármelo a la ligera. La gente se enoja con nosotros todo el tiempo. Cuando trabajas en servicio al cliente, especialmente en asistencia en carretera, aprendes a lidiar con gente enojada. Quiero decir, lo entiendo. No todos están preparados para pagar una gran factura inesperada en carretera. ¿Amenazas?, pregunté manteniendo un tono ligero. ¿Qué dijo? Nada muy específico al principio, dijo Fernando. Solo lo usual. Te arrepentirás. O, no sabes con quién te estás metiendo. Ese tipo de cosas. Me mantuve tranquilo y le dije que pagara o me iría. Eventualmente sacó el dinero, pero al irme dijo algo sobre vengarse de mí, que más me valía tener cuidado. Parece otra de esas amenazas vacías, dije. Tienes gente así todo el tiempo, ¿no? Sí, dijo Fernando, pero su risa fue corta, casi forzada. Este tipo... No sé, hombre, algo en él simplemente no me sentó bien. Veo gente loca todo el tiempo, pero este tipo estaba muy fuera de lo común. Hablamos un poco más, principalmente sobre cosas sin importancia. Solo el típico ir y venir. Fernando tenía una muy buena manera de aliviar la tensión incluso cuando las cosas estaban mal. Así que para cuando colgamos, casi me había convencido de que estaba exagerando. El resto del día pasó en un borrón de llamadas y me mantuve atento a Fernando. Le envié algunos trabajos más, y nos registramos 1 o 2 veces, pero cada vez que hablábamos podía escuchar esa misma tensión en su voz. Era como si estuviera conteniéndose, como si hubiera algo que no estaba diciendo. Me lo imaginaba conduciendo por los suburbios en su gran y obvia camioneta, mirando por encima del hombro en cada vuelta. Tal vez alguien realmente estaba detrás de él. No fue hasta que mi turno estaba casi terminando que volví a escuchar de él. Estaba cerrando cuentas con cada proveedor de servicios, obteniendo totales y luego estampando los recibos. Pasé por como una docena de tipos antes de llamar a Fernando.
Usualmente lo guardaba para el final para poder charlar un rato. La línea sonó unas cuantas veces, lo cual me decía que tal vez estaba comiendo y necesitaba una servilleta para tocar el teléfono. Este tipo era de los que siempre contestaban al primer timbrazo, a menos que estuviera dormido o comiendo. «Dime», contestó. «Sigue vivo», respondí. «¿Qué pasa, hermano?» Hablamos un poco sobre los eventos del día. Ganó buen dinero, yo saqué una buena comisión, ambos tuvimos buenos almuerzos y algunas de las llamadas que le mandé. Digamos que los clientes eran los mejores, y con eso me refiero a mujeres deslumbrantes, más que felices de tener un hombre de remolque en el lugar. Mientras hablábamos, comencé a contarle sobre algunos dramas aleatorios de la oficina y las llamadas locas que recibí ese día. Él me daba los totales aquí y allá. Nos mantenía en movimiento y también fuera de problemas en caso de que alguien decidiera escuchar la llamada grabada. En fin, mientras estoy hablando, escucho a Fernando aclararse la garganta, lo cual indicaba que algo pasaba. «¿Qué sucede, hombre?» Desvié la conversación. «Nada. Este mismo coche ha pasado junto a mí como 4 veces ya. Empieza a ser sospechoso». «¿Raro? ¿Dónde estás?» «Estoy en un trabajo, pero terminando», dijo. «Estoy en un estacionamiento en 7 Mile y este coche, maldita sea, acaba de estacionarse detrás de mí». Silencio por un momento. «Maldita sea, es el tipo de esta mañana», dijo Fernando. Se me formó un nudo frío en el estómago. «Fernando, sal de allí ahora». «No puedo», dijo. «Ya está fuera del coche, viniendo hacia mí. Solo voy a hablar con él, como esta mañana». «De ninguna manera, hombre», empecé, pero supe que ya había dejado el teléfono. Escuché el sonido de la puerta de su camioneta desbloqueándose mientras presionaba el botón. Su respiración se había acelerado ahora, y podía decir que estaba tratando de mantenerse calmado, pero había un toque de pánico en su voz. Lo siguiente que escuché fue la puerta abriéndose y Fernando diciendo casualmente, «Hola». No hubo respuesta. «Quédate en la camioneta, hombre», dije. «No abras la puerta por nada ni nadie». No podía imaginar lo que estaba pensando. Hubo otra pausa larga y escuché pasos rápidos y deliberados, golpeando el asfalto mientras el tipo se acercaba. Luego hubo un golpe fuerte, el sonido de la puerta de la camioneta siendo forzada a cerrarse y luego abrirse de nuevo. «¿Qué diablos?». La voz de Fernando sonó a través del teléfono, ahora más fuerte y llena de pánico. Escuché al otro tipo decir algo, pero su voz era baja y amortiguada, y no pude entender ninguna de las palabras. Entonces lo escuché decir, «Te mataré». Intenté decir algo, pero la línea fue interrumpida por un estallido ensordecedor, un disparo que pareció hacer eco a través del teléfono, dejando mis oídos zumbando. «¡Fernando!», grité al teléfono, mi corazón golpeando contra mi pecho. «Fernando, ¿estás bien?». Por un momento no hubo nada más que silencio al otro lado. Luego, un gemido bajo seguido por el sonido de Fernando jadeando por aire. «Sí, dame ese dinero sucio, maldito». Escuché al otro tipo burlarse a través de la estática. Me lo imaginé tomando el dinero de la bolsa en el regazo de Fernando. «Te dije que te atraparía». Podía escucharlo luchando por respirar, sus palabras apenas audibles a través del dolor. Me disparó», dijo. Sentí una oleada de náusea. El mundo comenzó a girar a mi alrededor mientras la realidad de lo que estaba pasando me golpeaba como un tren de carga. «Oh, maldita sea. Fernando, aguanta. Voy a llamar a la policía ahora mismo, ¿de acuerdo?». «Solo resiste». Mis dedos temblaban mientras intentaba buscar el número de la comisaría en el centro de Detroit. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar las teclas correctas. Lo encontré, marqué el número y llamé. Cuando el operador contestó, estaba hablando tan rápido que tuve que repetir lo que decía 2 o 3 veces antes de que pudieran entenderme. Les dije que trabajaba como despachador nacional y que uno de mis conductores había sido disparado en un estacionamiento en 7 Mile, cerca de la autopista. Sorprendentemente tenían una idea de la ubicación de la que hablaba. Por favor, envíen ayuda, le dispararon, aún está allí, envíen a alguien ahora», suplicaba. Me aseguraron que los oficiales estaban en camino, pero no sentía que fuera lo suficientemente rápido. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y todo lo que podía pensar era en Fernando desangrándose en el estacionamiento mientras yo estaba aquí, indefenso, al final de la línea telefónica. Volví a la llamada de Fernando rezando para que aún estuviera vivo. «Fernando», llamé, mi voz apenas firme.
¿Sigues ahí? Hubo una larga pausa y por un momento pensé que lo había perdido, pero entonces débilmente lo escuché. Sigo aquí, susurró. Su voz era tan débil que tuve que esforzarme para escucharlo. Duele, Dios, duele tanto. Contuve las lágrimas. Vas a estar bien, dije. Solo aguanta un poco más, ¿de acuerdo? La policía está en camino, tienes que aguantar. ¿Qué crees que estoy haciendo, hombre? Rió entre dientes. Su respiración era dificultosa. Está mal, muy mal. No digas eso, le dije. Eres fuerte, tienes gente esperando por ti, solo aguanta un poco más, por favor. Otro largo silencio y luego, finalmente, el sonido tenue de las sirenas en la distancia. Mi corazón se levantó un poco, pero el miedo no me abandonaba, no aún. Escuché pasos de nuevo, más pesados esta vez, voces autoritarias mandando. Los policías habían llegado. Me quedé en la línea escuchando, esperando y rezando para que lo encontraran a tiempo. Los escuché gritar y llamarlo, y luego nada. La llamada se desconectó, dejándome en el silencio ensordecedor del centro de despacho. Realmente no sé exactamente qué pasó después. No me dijeron mucho. Todo lo que sé es que mi amigo Fernando no lo logró. Los paramédicos llegaron a él, pero ya era demasiado tarde. La bala había alcanzado algo vital y para cuando lo llevaron al hospital, ya se había ido. No sabía qué hacer conmigo mismo después de eso. Seguía escuchando su voz, sus últimas palabras resonando en mi cabeza. Me culpo a mí mismo por no haber hecho más, por no haber conseguido ayuda más rápido. Han pasado meses ya, pero pienso en él todos los días. A veces sueño con ese solitario tramo de carretera, con el hombre que lo mató. En esos sueños estoy allí con él, y no puedo hacer nada más que mirar mientras se levanta el arma, mientras suena el disparo y mientras la luz se desvanece de los ojos de mi amigo, la sangre brotando de sus heridas. Cierren bien sus puertas incluso si solo están en el auto. Esta es una de las llamadas más fuertes que he tenido en mi trabajo. Y créanme, he recibido bastantes. Después de todos estos años trabajando como despachadora del 911, una piensa que ya lo ha visto todo, que ya no hay mucho que pueda realmente sacudirte. Pero siempre llega una llamada. Una de esas que se te graba en la cabeza y nunca desaparece del todo. Si les interesa, tengo más historias como esta para el canal. Nunca olvidaré la tarde en que recibí esa llamada. Era una tarde de otoño tranquila, de esas que suelen pasar sin incidentes mayores. En mi trabajo como despachadora del 911, aunque estamos siempre listos para enfrentar emergencias, la mayoría de las llamadas que recibo suelen ser sobre accidentes menores o problemas domésticos. Pero esa tarde, cuando escuché la primera respiración en la línea, supe que esta llamada sería diferente. El teléfono sonó de manera urgente y automática. Contesté, dejando que mi voz fuera lo más calmada y profesional posible. 911. ¿Cuál es su emergencia? Al otro lado de la línea, hubo un instante de silencio. Podía escuchar una respiración, rápida y superficial. Alguien estaba luchando por hablar, y esa vacilación inicial me hizo pensar que tal vez era un error, que alguien había marcado por accidente o dudaba en pedir ayuda. Pero justo cuando estaba a punto de repetir mi saludo, una voz muy pequeña y temblorosa susurró. «Hola, ¿están ahí?» Era una voz infantil, una niña, y desde el primer segundo pude notar el miedo atrapado en sus palabras, el temblor que hacía cada sílaba frágil y angustiante. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me concentré en mantener mi voz baja y reconfortante, sin mostrar la tensión que ya se acumulaba en mi pecho. «Aquí estoy, cariño», dije con suavidad. «Soy Loana. ¿Cómo te llamas?» Hubo una breve pausa, y luego la niña respondió en un susurro entrecortado. Soy Emily». Había algo en su tono, en la manera entrecortada en la que habló, que hizo que una alarma se encendiera en mi mente. Podía escuchar algo más en el fondo, el ruido lejano de alguien moviéndose, como si alguien estuviera en la casa con ella. Sabía que algo no estaba bien. «Emily, ¿qué está pasando, cariño? ¿Puedes contarme?», pregunté manteniendo mi tono suave y asegurándome de que sintiera que estaba a salvo al hablar conmigo. «Mi mamá», comenzó, y luego la voz se le quebró.
Respiró profundamente tratando de calmarse, pero apenas podía controlar su miedo. Mi mamá se ha vuelto loca. Quiere matarnos. Esas palabras me helaron la sangre. En mi tiempo, trabajando en el 911, había escuchado de todo, pero escuchar a una niña, asustada y sola, decir que su propia madre quería matarla, fue algo que jamás imaginé vivir. Sentí un escalofrío que recorría toda mi columna, pero no podía permitirme perder la calma. Sabía que si esta pequeña estaba en peligro, tenía que actuar rápido y asegurarme de mantenerla en la línea. Emily, te escucho, cariño, estoy aquí contigo. ¿Estás sola o hay alguien más contigo? Pregunté, intentando mantenerla hablando mientras mi mente trabajaba rápidamente para evaluar la situación. Escuché otro susurro, una voz más pequeña, casi ahogada por el miedo, y luego Emily respondió: mi hermanito está aquí, conmigo. Nos escondimos en el armario del cuarto de papá. Esa última frase fue suficiente para que se me erizara la piel. Sabía que ellos estaban aterrados y escondidos, pero lo más aterrador era lo que ella había dicho antes. Su mamá estaba loca y quería hacerles daño. Tenía que mantenerla hablando para que pudiera obtener detalles sobre su ubicación. Cuando los niños llaman al 911, a menudo no saben la dirección exacta o el nombre de la calle, y menos cuando están en una situación tan desesperada. Sabía que debía intentar rastrear la llamada, pero eso no siempre es inmediato. Emily, estás haciendo un excelente trabajo. Quédate con tu hermanito, ¿de acuerdo? ¿Puedes escuchar a tu mamá ahora? Le pregunté en un intento por mantener su mente ocupada y en calma. Hubo otro silencio breve mientras ella escuchaba y entonces me susurró: sí, está gritando. Está buscando por toda la casa. Pude escuchar una voz lejana de mujer, amortiguada por las paredes, pero su tono era agudo, lleno de una rabia descontrolada. Mis instintos me decían que cada segundo contaba. Presioné el botón para iniciar el rastreo de la llamada y observé cómo la pantalla comenzaba a cargar lentamente. Sabía que no podía pedirle directamente la dirección. Tenía que guiarla sin apresurarla. Emily, cariño, necesito que sigas hablando conmigo, ¿de acuerdo? No estás sola. Ayuda ya está en camino. Cuéntame, ¿qué ves a tu alrededor? Le pregunté, esperando que me diera alguna pista que ayudara con la ubicación. Estamos en el armario de papá, repitió, y su voz era apenas un susurro. Mamá tiene un cuchillo. Nos quiere lastimar porque dice que todo esto es nuestra culpa. Intenté no dejar que la desesperación se reflejara en mi tono, aunque cada palabra que escuchaba de Emily hacía que el peso en mi pecho aumentara. Sabía que el tiempo se nos agotaba y que, si no obtenía pronto una dirección, sus vidas podrían estar en peligro. Emily, estás siendo muy valiente, ¿sí? Quédate con tu hermanito y no hagan ruido. ¿Ves alguna ventana cerca? Pregunté, a pesar de que sabía que las posibilidades de que se movieran eran pocas, pero cada detalle ayudaba a construir una imagen del lugar. No quiero salir. Si mamá nos ve, nos va a... Su voz se quebró de nuevo, y pude escucharla intentando controlar el llanto para no hacer ruido. Tragué saliva, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Aunque quería saber más, también entendía que debía proceder con cuidado para no asustarla más. En mi pantalla, el rastreo aún no se había completado. Los segundos se volvían eternos. Estás haciendo un trabajo excelente, Emily. Quédate ahí en silencio, ¿sí? Ya casi están los oficiales de camino. Dime, ¿tú y tu hermanito están bien? ¿Nadie está herido? No, pero Matthew tiene miedo. Está temblando mucho, dijo. Y pude sentir el peso de su propio miedo en cada palabra. Luego, con voz casi imperceptible, agregó: yo también tengo miedo. Esa confesión, tan simple pero tan desgarradora, me rompió el corazón. Era solo una niña pequeña, enfrentando una situación que ningún niño debería experimentar jamás. Y ahí estaba, tratando de proteger a su hermano mientras se escondían de su propia madre. Lo estás haciendo increíblemente bien, Emily. Eres muy fuerte y Matthew tiene mucha suerte de tener una hermana como tú. Ayuda ya está en camino, solo un poco más, ¿sí? Le aseguré, tratando de sostener su fortaleza con cada palabra que le decía. Entonces, la voz de la madre volvió a sonar en el fondo, esta vez más cerca. Escuché sus gritos y palabras entrecortadas,
Estaba llamando a los niños, diciendo que no podían esconderse para siempre. Estaba fuera de sí, su tono era agresivo y amenazante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que en cualquier momento podía encontrarlos, y eso era algo que no podía permitir. Emily, mantén la calma. Solo un poco más. No dejes que mamá te escuche, ¿de acuerdo? Quédate calladita. Ayuda ya casi llega. Le dije en un tono tan suave como me fue posible, aunque cada palabra me costaba contener la urgencia. No hubo respuesta. La línea quedó en silencio, y de repente me di cuenta de que la llamada se había cortado. Me quedé congelada mirando la pantalla, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Sabía que en cualquier momento podrían estar en un peligro mortal, y ahora ya no podía comunicarme con ellos. Miré el rastreo y, para mi alivio, la dirección finalmente apareció en la pantalla. Tomé el teléfono rápidamente y transmití la ubicación a la policía, detallando cada segundo de la llamada, describiendo la situación con una voz tensa que apenas podía controlar. La espera fue horrible. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y el silencio en la línea me hacía imaginar lo peor. Sabía que la policía ya estaba en camino, pero la distancia y el tiempo parecían jugar en nuestra contra. Mi mente recreaba la imagen de los dos pequeños, acurrucados en el armario, tratando de no hacer ruido mientras su madre, descontrolada, los buscaba por toda la casa. Me sentía impotente, y la angustia de no saber si llegarían a tiempo me carcomía el alma. Finalmente la radio emitió un ruido, y la voz de uno de los oficiales se escuchó, dándome la primera señal de que estaban en la casa. La tensión en mi cuerpo se desvaneció un poco, y al mismo tiempo la ansiedad se transformó en una mezcla de alivio y miedo. Cuando la voz del oficial resonó en la radio, sentí una pequeña chispa de alivio, pero era demasiado pronto para celebrar. Los oficiales estaban en la casa y me mantenían al tanto de cada paso que daban. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo, pero también comprendía lo delicado de la situación. Cualquier paso en falso podría ser fatal para esos dos niños aterrorizados. Escuché la voz del oficial informando que habían encontrado la puerta principal entreabierta, y que desde afuera ya podían escuchar a una mujer gritando. La describió como alterada y armada, con un cuchillo en la mano, mientras lanzaba amenazas a la nada, llamando a los niños con una mezcla de odio y desdicha. No podían ver a los pequeños aún, y cada segundo que pasaba, yo lo sentía como una eternidad. «Despacho, estamos entrando al área de la sala», dijo el oficial. Su voz era seria, firme, pero podía percibir un toque de urgencia controlada. Apretando el auricular, escuchaba cada palabra, temiendo el próximo paso, el momento en que finalmente se encontrarían cara a cara con la mujer que había sembrado el terror en sus propios hijos. La tensión se hacía casi insoportable. Mi mente no dejaba de imaginar el rostro de Emily, abrazando a su hermanito mientras el peligro se acercaba cada vez más. «Nos encontramos con la mujer. Está fuera de sí. Grita que los niños se escondieron de ella y que los va a hacer pagar por lo que hicieron. Necesitamos refuerzos, posible amenaza de violencia extrema». Esa última frase me dejó sin aire. Los oficiales estaban en lo correcto al ir con cuidado, pero cada segundo que perdían podía ser fatal para los niños. Quería gritarles que se apresuraran, que no había tiempo, pero sabía que su método era el único que podría evitar que alguien más resultara herido. Me aferré al borde de mi silla, los nudillos blancos, y cerré los ojos por un instante, rogando que los encontraran antes de que ella lo hiciera. Pasaron algunos segundos antes de que el oficial volviera a hablar. En su tono había un cambio. Sonaba más contenido, como si estuviera avanzando con mucha cautela. La sospechosa se mueve hacia el pasillo. Parece que intenta abrir una puerta. Estamos intentando intervenir antes de que alcance la habitación. Mi corazón latía con fuerza, casi al ritmo de mis propios pensamientos. Imaginé a los oficiales moviéndose cuidadosamente, intentando distraerla, alejarla de donde creían que estaban los niños. El oficial volvió a hablar. «Estamos logrando calmarla. Parece confundida y desorientada, pero sigue empuñando el cuchillo. Procedemos con precaución. Era un juego de segundos, un tira y afloja entre la paciencia y la desesperación». Mi estómago se retorcía. Esos niños debían estar tan cerca de la puerta, escuchando, quizás dándose cuenta de que alguien finalmente había llegado a rescatarlos. Por un instante, tuve esperanza. Entonces,
El sonido de un forcejeo rompió la calma momentánea en la radio. Voces de oficiales exclamando órdenes, el ruido de un golpe seco y luego, finalmente, el sonido de esposas cerrándose. Sentí como si pudiera respirar otra vez. La oficial informó que la mujer había sido neutralizada y que podían comenzar la búsqueda de los niños. Escuché el sonido de sus pasos rápidos y pesados mientras recorrían el pasillo. Podía sentir el nerviosismo en sus voces mientras gritaban los nombres de los niños. Emily, Matthew. El eco de los nombres retumbaba en la casa vacía mientras cada habitación era revisada. Cada rincón era inspeccionado en busca de los pequeños. Entonces, después de varios segundos de silencio, escuché una voz de fondo en la radio. «Los encontré», dijo el oficial y sentí un nudo en la garganta. «Están en el armario de la habitación principal». La descripción que hizo el oficial fue como un golpe directo al pecho. Emily estaba abrazando a su hermanito Matthew, quien estaba inconsciente, recostado contra ella, mientras ella permanecía en silencio, con una mirada de terror en los ojos, como si no terminara de creer que todo había terminado. Cuando el oficial la llamó suavemente, ella pareció dudar antes de extender una mano, como si temiera que fuera una trampa. El oficial intentó tranquilizarla y acercarse poco a poco. Después de un momento, Emily soltó un sollozo que parecía llevar toda la tensión de aquellos minutos aterradores. Sostuvo a su hermanito mientras los paramédicos entraban a la habitación, y aunque estaba visiblemente traumatizada, no soltó a Matthew ni por un segundo. En esos momentos, cada palabra que intercambiaba con los oficiales me llegaba como un eco lejano, como si estuviera presenciando algo más grande que una simple intervención policial. Era un rescate que simbolizaba la supervivencia, el triunfo de esos niños que habían soportado un verdadero infierno en su propio hogar. Los paramédicos tomaron a Matthew con cuidado, revisándolo rápidamente. Había sufrido un golpe en la cabeza, pero por suerte estaba estable. Emily, aunque exhausta y en shock, los seguía con la mirada, sin querer perder de vista a su hermano ni por un momento. Para ella, él era lo único que importaba en ese instante. Los oficiales, al ver que la situación estaba bajo control, me informaron que los niños serían trasladados al hospital para observación. Mi pecho se sentía pesado, pero no de miedo. Esta vez el peso venía de una mezcla de alivio y de la dolorosa comprensión de que el trauma de esos niños apenas comenzaba a sanar. Los días siguientes fueron de espera y angustia. Me costaba concentrarme en las demás llamadas, y cada vez que veía a alguien entrar o salir de la oficina, esperaba que fuera alguien con noticias sobre Emily y Matthew. Me atormentaba pensar en lo que habrían sentido durante esos minutos en los que su madre los buscaba, en cómo Emily había logrado mantenerse en silencio, protegiendo a su hermano mientras el peligro se cernía cada vez más cerca. Finalmente recibí la noticia de que sus abuelos paternos habían llegado a la ciudad. Eran 2 personas mayores, pero todavía pienso en esa noche, no sé por qué, y después de todos estos años sigue volviendo a mi mente. El recuerdo se queda como una astilla que no puedes sacar, enterrado profundamente. 5 años. Trabajé en despacho 5 largos y duros años de voces en mis oídos y el borroso caos de la ansiedad, los bordes apagados del pánico. La mayoría de las llamadas eran bastante rutinarias, borrachos fuera de control, vecinos discutiendo, el ruido usual que compone la vida suburbana. Pero esa llamada fue diferente. No me di cuenta de lo diferente que sería hasta que estuve a mitad de ella, escuchando cómo la desesperación se abría paso a través de mi auricular. Comenzó como cualquier otra, estática al principio, luego algunas palabras ininteligibles, demasiado débiles para entenderlas. Recuerdo inclinarme hacia adelante, ajustar el volumen, pensando que tal vez el teléfono de alguien se había cortado en mitad de la llamada. Pero escuché movimiento, pasos, un ruido de algo arrastrándose y luego otra cosa. Una respiración, tal vez. Abrí la boca para hablar, pero la voz al otro lado me ganó de mano. Por favor, mis hijos. Las palabras llegaron en fragmentos como si hubieran sido destrozadas. La voz era masculina, tensa y jadeante, pero eso no fue lo que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. Fue el miedo. Fuera quien fuera, no estaba solo asustado, estaba suplicando. Me acerqué al micrófono más despierto de lo que había estado en toda la noche. Este es el 911. ¿Cuál es su emergencia?, dije, manteniendo un tono nivelado, controlado. ¿Puede repetir eso?,
No pude entender todo. Una pausa, luego más ruido, pasos y un leve murmullo en el fondo. El hombre volvió, su voz temblando. Apenas un susurro. Por favor, no los lastimen. No hagan daño a mis hijos. Mi corazón se detuvo un instante. Había algo crudo en la forma en que lo dijo. Las palabras salían en ráfagas entrecortadas, como si se estuviera ahogando con ellas. Ahora escuchaba más gritos de fondo, más fuertes, más agresivos. Una segunda voz enojada, dando órdenes. Quien estaba con él estaba al mando y no estaba jugando. Intenté hablar, pero la línea se quedó en silencio. No había respuesta, solo un silencio pesado y asfixiante. Por un segundo pensé que la llamada se había caído, pero luego los gritos volvieron claros esta vez. Podía escuchar dos voces distintas. Una era del hombre, la otra era un frío y áspero gruñido. «Cállate, cállate». El resto de la amenaza se perdió en una ráfaga de estática.